Mis amigos, como siempre, con el gustazo de saludarlos en esta ya cuarta sesión del Máster en Impuestos, que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, está preparado para ti con la intención de que lo disfrutes, aclares tus pendientes, aclares tus dudas, perfecciones tu trabajo del día a día y desde luego vayamos creciendo como profesión contable. Entonces, en esta cuarta sesión seguimos en el análisis de ingresos acumulables. Ya citamos hasta la sesión número 3 lo que es los conceptos o modalidades de los ingresos, que decíamos que de acuerdo al artículo 16 pueden ser en efectivo, pueden ser en especie, pueden ser en crédito. Ese mismo artículo señala que el ajuste anual por inflación es un ingreso acumulable, inclusive los que provengan de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Ya citábamos también que de acuerdo al mismo artículo 16 de renta, en el último párrafo menciona que los ingresos que obtengan las personas morales a título de dividendos de persona moral a persona moral residente en México se considera como un ingreso no acumulable, y el mismo artículo 16, para recordar un poquito, me decía en su momento de que los ingresos que obtengan las personas que sean residentes en el extranjero, pero que tengan un establecimiento permanente en México, van a acumular solamente los ingresos denominados atribuibles a los establecimientos permanentes. Nos quedamos en el artículo 17, decía, por demás emblemático ese artículo, por demás interesante, donde señalamos los 3 momentos de acuerdo a la fracción primera, pero decía en su momento también de que hay que acotar ese artículo señalando con precisión que me dice que para que yo me ubique en cualquiera de esos artículos, la fracción primera dice o señala al inicio lo siguiente, dice, tratándose de la enajenación de bienes o la prestación de servicios cuando caigamos en los siguientes 3 supuestos. Y hacíamos una crítica constructiva de la fracción primera, inciso C, que desde mi punto de vista está mal redactado porque dice aunque provengan de anticipos, cuando debiera decir aunque provengan de pagos a cuenta. Ponía un ejemplo en su momento de acuerdo al ejercicio de un cliente personal de la central de abastos, las 10 toneladas con los 10 millones, y así hacíamos la referencia de cómo se tiene que emitir el CFDI. Lo mismo hacíamos como referencia, ejemplo, de cómo se tiene que emitir un CFDI, pero ya no en función del inciso B, sino del inciso A, del mismo artículo 29 letra, fracción 7, inciso A, que ahí no aplica el pago en parcialidades, pero sí aplica el diferimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mis amigos, les comparto que seguimos en el artículo 17 de renta, momento de acumulación, que es un artículo que también señala algunas aristas, por ejemplo, en materia de sociedades civiles, que esas sociedades civiles van a acumular al cobro, y desde luego para algunos permisionarios, recolectores de basura y demás, que también van a acumular al cobro. Y terminamos la sesión anterior señalando que en materia de arrendamiento se debe de considerar cualquiera de los 3 supuestos siguientes para efectos de que se acumule la totalidad del ingreso. El primer supuesto dice se cobre total o parcialmente, primer supuesto. Segundo supuesto, cuando sea exigible, que el término exigible viene definido del Código Civil Federal, en donde menciona que no se puede rehusar al pago conforme a derecho. Y desde luego el último párrafo me dice que cuando se emita el CFDI correspondiente, lo que suceda primero, en donde también hacíamos referencia que en un contrato de arrendamiento bien establecido, para darle un valor agregado, se tiene que poner una cláusula antilavado para que no se vean comprometidos por el mal uso que le puedan dar a su inmueble. Dicho esto, como un pequeño recordatorio, seguimos con la mecánica que viene en el material. Y aquí hablamos del penúltimo párrafo del artículo 17 de renta en cuestión, en donde señala de manera muy precisa cómo deben de acumular los ingresos aquellos contribuyentes que celebran contratos de obra inmueble, o también aplica para aquellos contribuyentes que conforme a un plano, diseño o presupuesto puedan ejercer algún servicio de estos derivado de un contrato. Y bueno, ¿cuál es la mecánica? Me dice
que si tengo contratos de obra o los últimos que acabo de mencionar, pues se debe de considerar como un ingreso acumulable el avance de obra, siempre y cuando esté aprobado por el residente de obra. Se emite el CFDI correspondiente y lo mismo aplica cuando sea en base a diseño, a un proyecto en particular, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, me dice que se tiene que cobrar durante los 3 meses posteriores a lo que es la autorización de la obra, insisto, por el residente de obra, porque si no se pagan esos 3 meses, pues desde luego no se acumula y se va a acumular hasta que esté efectivamente cobrado. Pero no hay que olvidar que este tratamiento lo da única y exclusivamente para este tipo de contribuyentes, contratos de obra inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, son de los supuestos que deben de checar para efectos del momento de acumulación, donde no se vale, y ya lo vamos a ver en pagos provisionales, con el ánimo de ir empalmando un tema con otro, que cuando tú hagas una factura, acumules el 100% de los ingresos, esto va a referirse a ingresos nominales. No olviden que estamos en el título 2, para efectos de pagos provisionales. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una pregunta a lo mejor no tan común, pero sí un tanto recurrente. Y esa pregunta me dice, oye, contador, ¿y qué pasa cuando yo facturo un CFDI de ingresos y por alguna razón otorgo un descuento, una bonificación o hay una devolución sobre ventas? El ingreso nominal se debe de aplicar sobre el 100% del ingreso o sobre el ingreso neto. Bueno, como lo vamos a ver y lo estamos analizando, tiene que ser el pago provisional por la totalidad de los ingresos nominales, es decir, sin restarle descuentos, bonificaciones o devoluciones sobre ventas. Repito, excepto cuando estemos en el esquema de recicos, porque la modalidad es diferente. En recicos, ya lo decía, tiene que estar cobrado el ingreso para que se declare y se acumule. Tengo derecho a las deducciones. Una deducción que resalta, que sobresale, es que puedo restar la adquisición de mercancías. Y otro de los puntos es que como es flujo de efectivo, si yo cuando facturé y cobré acumulé la totalidad de ingresos, y si de manera posterior se da un descuento, una bonificación o una devolución sobre ventas, esta última sí procede restarla para efecto de pago provisional, pero es un régimen especial y particular. En el régimen general se debe de presentar totalidad de ingresos nominales sin descuentos, porque esto último, en atención al artículo 25, fracción primera de la ley de renta, que ya entra otro artículo, hay en todo esto del seminario, pues nos habla de las deducciones que tenemos derecho a restar de los ingresos. Y desde luego la fracción primera me habla de todo lo que disminuye las ventas. Por eso es importante, recordando que deben de llevar un sistema de registros de inventarios perpetuos, donde los 3 elementos importantes o las cuentas ejes son ventas, costo de ventas y desde luego el almacén. ¿De acuerdo? Que va de la mano, cargo almacén cuando compro mercancías, saco del almacén cuando vendo mercancías, afecto el costo de ventas y de manera paralela afecto precisamente la venta como tal. Va de la mano el costo con la venta, relación de costos y gastos con ingresos. Bueno, en esta lámina que aparece en su pantalla, mis amigos, les hablo, ya nada más tomando como referencia el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, algunos ejemplos que se consideran hoy por hoy como ingresos acumulables. ¿De acuerdo? Bien, vean, simplemente enunciativo, yo veré la posibilidad de hacer alguna referencia en algún tema o concepto en particular. Vean, ingresos determinados de manera presunta por la autoridad fiscal, obviamente esto es cuando ejerce facultades de comprobación y desde luego también viene considerado como un ingreso en la declaración anual. Segundo punto, las ventas o prestación de servicios que tienen que ser totales bajo el concepto de devengación contable. Devengación es cuando se presta el servicio o cuando se enajene el bien, ¿de acuerdo? Tercer punto, las multas cobradas por incumplimiento de contrato. Muchas veces ya hemos puesto infinidad de ejemplos. Yo cobro una multa
esa multa se tiene que timbrar, esa multa no causa IVA y esa multa es un ingreso acumulable. Otro punto, dependiendo obviamente a qué te dediques, de acuerdo cómo estés registrado en Hacienda. Finalmente, si eres una empresa que vende a través de comisión mercantil, desde luego las comisiones cobradas es un ingreso acumulable, ¿de acuerdo? Porque es una actividad empresarial en los términos del artículo 16 del Código Fracción Primera y desde luego el artículo 75 del Código de Comercio, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ingresos por arrendamiento, lo acabamos de ver, momento de acumulación. Recuperación de créditos incobrables, por eso es sano que tengan un protocolo de acuerdo al artículo 27, fracción 15, donde permite deducir cuentas que se acredite la imposibilidad práctica de cobro. Sin embargo, ya dedujo la cuenta, ¿de acuerdo? Ya veremos una regla miscelánea que no es necesario avisarle ni a la autoridad ni a la persona que me debía, precisamente para que yo la pueda hacer deducible, pero sin embargo, a futuro se puede dar el supuesto de que aparezca el cliente, de que tenga flujo de efectivo el cliente y me pague, por lo tanto, la recuperación de créditos incobrables es hoy por hoy un ingreso acumulable. El punto 7 me habla ingreso acumulable por enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Hablamos de todo esto persona moral título 2 para que no se me desvíen. El punto 8 dice quitas y condonación de deudas, que ya vimos esta parte, excepto en operaciones de concurso mercantil, ¿de acuerdo? Punto 9 dice intereses devengados a favor sin ajuste alguno. Ojo con esto que es bien importante. Todos los intereses que cobres o te pague las instituciones que componen el sistema financiero sin que restes nada, que son básicamente los intereses nominales, es un ingreso acumulable para la persona moral, a diferencia de la persona física, que de acuerdo al capítulo 6 del título 4, si yo tengo ingresos por intereses, ya lo platicaba, debo de acumular solamente el interés real. Sin embargo, la misma persona física, simplemente para poner un sobrepeso, una referencia, la misma persona física que se dedica a actividades empresariales, que derivado de las actividades que realiza puede tener dinero en el banco, dinero que es de la propia actividad empresarial, esos dineros generan intereses, igualmente los acumula sin deducción alguna. Entonces, que quede claro, por favor, mis amigos. El punto 10 dice recuperación de seguros en caso de siniestro. Cuidado con esta lámina que también pondré un caso práctico interesante. Si nos vamos, amigos, al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que viene toda la metodología y desde luego todas las aristas derivadas de lo que es deducción de inversiones, adquisición de bienes y desde luego el caso fortuito. Por lo tanto, ya analizaremos ese artículo 37 que de manera puntual cita lo siguiente, que cuando yo tengo un activo fijo y tiene un siniestro, si el dinero que recupero por el banco, por la aseguradora, se reinvierte en un bien análogo, o se paga un pasivo pensando que estaba pagando ese activo, se considera como un ingreso contable no acumulable, no pago impuestos. Y para tal efecto, ya lo precisaremos, tengo 12 meses para decidir, que también es jugar con los dineros, ¿queda claro? Sin embargo, todo esto lo tienen que evidenciar para que la autoridad sepa cuál es el tratamiento que le están dando a esa recuperación y desde luego que sea derivado de un caso fortuito o fuerza mayor, que básicamente es un siniestro. Luego entonces, si así lo hacen, la recuperación de ese seguro en los términos aquí comentados no será acumulable para efectos fiscales, que veremos ya en su integridad este artículo. Y veremos que el saldo pendiente por deducir de estos activos es una deducción autorizada y desde luego ese saldo pendiente por deducir aplicándole el factor de actualización, que también ya lo veremos, que coincide con la deducción de inversiones, último mes de la primera mitad del periodo de utilización, entre el mes de adquisición, se actualiza el saldo pendiente por deducir y ese saldo es una deducción autorizada. ¿Queda claro? Entonces, para que también vayan teniendo como referencia, así como hacemos mucho hincapié en los ingresos, ya empezamos a vislumbrar algunas deducciones, algunos requisitos de las deducciones, para que ustedes vayan teniendo toda la película completa.
¿De acuerdo? Bien, seguimos con esto, mis amigos. También se considera como un ingreso la ganancia cambiaria, que tanto la ganancia cambiaria como los intereses tiene el mismo tratamiento para efectos fiscales. Los dividendos del extranjero, ¿de acuerdo? Y el ICR por los propios dividendos como ingreso acumulable, no así los que perciben, ya lo mencionaba, las personas morales residentes en México, porque es un ingreso no acumulable. Depósitos bancarios no identificados, tengan cuidado con eso, por eso siempre les he dicho de que todo lo tengan soportado para que no corran riesgo. Y esto se da mucho, amigos, en operaciones de comercio exterior. Yo muchas veces contrato al agente aduanal. El agente aduanal hace toda la maniobra, pagos, derechos, maniobras y demás, seguros, traslados, demoras, y al final del camino, aunque haga él directamente el pago, el dinero al final del camino yo se lo estoy depositando, que soy realmente el contribuyente. El pedimento de importación debe de venir a mi nombre. El IVA yo lo puedo acreditar, etcétera, etcétera, etcétera. No el agente aduanal. Sin embargo, el comentario va para este último, porque si no tiene un contrato donde diga que esos dineros que está utilizando son para sufragar pagos y gastos a cuenta de terceros, lo debe de considerar como un ingreso acumulable. A eso me refiero para que tengan el dato, la nota. Y desde luego, simplemente a criterio de la autoridad y siendo muy conservador, pensando que si yo recibo un anticipo de clientes, siendo propositivo, y ese anticipo de clientes se va a concretar en términos y en fechas próximas, pues desde luego, pues considérenlo como un ingreso acumulable con todas las formalidades, tímbrenlo, causen IVA si es que la operación que llevan a cabo causa IVA, desde luego contablemente regístrenlo como un pasivo, el concepto del recibo o del anticipo va a decir simplemente anticipo de clientes porque no están vendiendo nada, pero bueno, tienen la certeza de que esa operación se va a concretar en fechas inmediatas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí están, amigos, algunos ejemplos de ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Bien. Siguiendo con otros ejemplos que también se desprenden del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, dice que son datos interesantes, dice, las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución de su productividad que haya causado la muerte, accidente, enfermedad de técnicos o dirigentes. Y vean que a un lado, amigos, le pongo hombre clave. Ojo con este comentario y este concepto, porque también cuando ustedes, por ejemplo, y otra vez el binomio, otra vez el principio de simetría fiscal, unos acumulan, otros deducen, y yo lo acabo de mencionar hace un minuto, le estoy dando, si bien es cierto, las particularidades de los ingresos, y también ya empiezo a darles así como probaditas de las deducciones. Para que entendamos este ejercicio, porque muchas veces lo confundimos, en materia de lo que es el hombre clave, que viene precisamente en el artículo 27 de renta como requisitos de las deducciones, fracción 12, me dice que yo puedo contratar a las personas claves en mi empresa, pero cuando estas personas falten, se mueran, tengan accidentes, tengan una incapacidad, pues lógicamente el beneficiario de ese seguro va a ser la empresa, la entidad, más no la persona física. Y puedo contratar el seguro de hombre clave, que por cierto es deducible, con un plazo hasta de 20 años. Yo sugiero que no se vayan a todo ese tiempo, contrátenlo por 2, 3, 5 años, pero deben tener en cuenta que de acuerdo al contrato, si la persona, que es donde entra este artículo, no es donde entra esta fracción 7, si la persona que estoy asegurando, llámese dirigente, director, el CEO o simplemente hombre clave, si no cae en el supuesto de ley, no se tiene que considerar como un ingreso acumulable, a contrario sensu, porque la redacción, vean que dice, se van a considerar como un ingreso acumulable las cantidades que el contribuyente, que es la empresa, obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución de su productividad a la empresa, de su productividad que haya causado derivado de la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes,
¿de acuerdo? Por lo tanto, en contrario sensu, si la persona que estoy asegurando, en mi ejemplo, por 5 años o por 20 años, que es el técnico o el dirigente, no se murió, no sufrió accidente y desde luego no tuvo ninguna situación de riesgo, ¿de acuerdo? Una incapacidad, por ejemplo, y me devuelve el asegurador el dinero, ese dinero, como no cae en el supuesto jurídico, no caemos en la litis, es un ingreso contable, no fiscal. Espero haber sido claro, ¿eh? En conclusión, compra el seguro, compra la póliza, la deduces. Obviamente lo vas a poner como un pago anticipado, cuenta de activo circulante, dependiendo la periodicidad, o cuenta de activo no circulante, si es mayor a 1 año, y conforme se vaya devengado, lo vas mandando al gasto, ¿de acuerdo? Sin olvidar que los pagos anticipados, otra vez me refiero a una deducción, artículo 25, último párrafo de renta, se consideran como una deducción autorizada, deducción fiscal no contable. Sin embargo, hay que tener muy presente que si el dirigente se muere, se enferma, tiene un siniestro, pues lógicamente el dinero que se percibe, como caiga en el supuesto, es un ingreso contable y fiscal. Y termino reiterando lo siguiente, que si no caigo en el supuesto, que de manera puntual me dice que si no se muere, que si no tiene un accidente o que no se enferma, no caigo en el supuesto jurídico, recupero el dinero y es un ingreso contable, no fiscal, partida en conciliación. Por eso la sesión anterior retomaba cuál es la estructura, la recordarán amigos, de la conciliación contable fiscal. La fracción 8, por lo más importante, que son agregados de ejemplos de ingresos acumulables, cita, dice, va a ser un ingreso acumulable las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, de acuerdo, que de entrada es un ingreso acumulable, y vean que dice, salvo, excepto, que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. Vean amigos que aquí ya me está dando una referencia aparte a las que yo ya mencioné. Yo mencionaba previamente que si tengo gastos por cuenta de terceros, debe estar en un contrato, sí, debe de haber un mandato, sí, debe de establecer la política de que los comprobantes van a salir a nombre del contribuyente, sí, debe de establecer también la propuesta de que derivado del servicio mío, que yo soy el tercero, que hago gastos y compro bienes a nombre y cuentas de mi cliente, ¿de acuerdo? Eso sí se va a facturar y eso causa IVA y ese sí es un CFDI de ingresos para mí, ¿de acuerdo? Pero todos los comprobantes del proveedor primario al cliente primario son entre ellos, ¿eh? Yo solamente, ¿qué voy a hacer? Que yo como tercero, por eso voy a poner la forma de pago y mis datos míos, hablando del CFDI, como tercero, en el CFDI de ingresos que emite el proveedor. ¿Queda claro? Y yo voy a poner como forma de pago, la clave 31, que son pagos por cuenta de terceros. ¿Queda claro? En donde bajo esa tesitura hay una regla particular que ya le he mencionado, que si no me olvido es la regla 27112, donde me dice que al igual que el gasto se adjudica al cliente original, igualmente el IVA lo tiene que acreditar el cliente original y no el tercero, que es el intermediario. Y por otro lado también se aclara que el reintegro de dinero por parte del cliente original respecto al tercero que está prestando el servicio lo tiene que otorgar de manera bancarizada. Y también se aclara que si da un exceso de dinero que no se gastó, se tiene como fecha máxima en el mes de diciembre, o si se da el dinero en diciembre, se tiene hasta marzo, que es la presentación de la declaración anual, para que este tercero, insisto, que es el intermediario, devuelva esas cantidades no gastadas, no erogadas, de tal manera que si no las devuelve, ese exceso de dinero, al igual que los viáticos, se considera como un ingreso acumulable para el tercero. Entonces, dicho esto, si ustedes son los terceros, que pueden ser, que está obviamente encaminado a esto, de entrada es un ingreso acumulable para ustedes, pero si lo acreditan con contrato, con fecha cierta, con comprobantes y desde luego cumpliendo los requisitos de la regla miscelánea que acabo de mencionar,
desde luego deja de ser un ingreso acumulable, ¿de acuerdo? Para efectos fiscales, y ni siquiera tampoco es ingreso para efectos contables, ¿de acuerdo? Y otra fracción que les quiero compartir es la fracción 11 del artículo 18 de renta. Estamos en ingresos acumulables y dice: las cantidades recibidas, ojo, en efectivo, en moneda nacional o en moneda extranjera, por concepto, vean, de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿de acuerdo? O aumentos de capital mayores a 600,000. Cuando no se cumpla con el requisito previsto en el artículo 76, fracción 16 de la ley, que es la declaración informativa. Pues mis amigos, aquí qué decirles. Ya vimos la sesión anterior, salud, ya que me tomaron a cuadro. Ya vimos la sesión anterior, la tercera sesión, las obligaciones de las personas morales para efectos fiscales y prácticamente desglosamos el artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son obligaciones, personas morales, título 2 de la ley. Bueno, derivado de esas láminas, destacamos la fracción 16ª, que debemos de presentar una declaración informativa por préstamos, por aportaciones de capital y por aportaciones para futuros aumentos de capital cuando se otorguen en efectivo, moneda nacional o en extranjero, ¿de acuerdo? Y en esa informativa, pues qué decirles, vamos a poner los datos de las personas que están haciendo los préstamos, ¿de acuerdo? Y tenemos que identificar cuál es el concepto sobre el cual está ingresando el dinero. Y yo previamente les dije, procuren no utilizar dinero en efectivo, porque van a entrar en este supuesto, se puede considerar como una operación vulnerable, puede trastocar posible lavado de dinero o puedes trastocar posible delincuencia organizada en atención al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, bueno, vamos a pensar que eres una persona sensata, que eres una persona inocente, que eres una persona bien habida y que tienes un guardadito, sale, me queda claro, pero si ese guardadito no ha pagado impuesto y con esta declaración informativa puede llegar el caso de que caigas en discrepancia fiscal, puede llegar el caso a que la autoridad te lo pueda observar. Entonces, vos sí que atente a las consecuencias. Sin embargo, bueno, en conclusión, si caes en estos supuestos y se presenta la informativa, sigue siendo como estaba originalmente planteado: préstamo para la empresa, aportación de capital para la empresa o aportación para futuros aumentos de capital para la empresa. Sin embargo, si no presento la informativa, en atención a la fracción 11 del artículo 18 que estamos analizando, por el simple hecho de que sea en efectivo sin presentar la informativa, pasa a ser un ingreso acumulable. ¿Queda claro? Obviamente cuando el importe sea superior a 600,000 pesos. Por lo tanto, también otra arista que pudieras considerar, que también tendría sus reservas, pues no llegues o no superes esa cantidad, hazla por 400,000, hazla por 500,000, hazla por 550,000 y te quitas de la obligación de presentar la declaración informativa. ¿Queda claro? Pero vean que la autoridad se está anticipando, haces un préstamo, haces una aportación de capital o haces una aportación para futuros aumentos de capital. De entrada, mi amigo, es una declaración informativa de manera obligatoria o pagas impuesto como ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Bien, en esta lámina, poniéndome la camiseta de auditor, les comparto de que hoy se pueden hacer observaciones derivados precisamente de los depósitos bancarios. Y bien, ¿en qué términos se establecen? Por un lado, se pone el número de observación, en este caso el número 8, se pone la descripción de la observación,
que dice depósitos bancarios sin identificar, grave, gravísimo. Y obviamente se pone obviamente todo lo que corresponde al rubro. Sale. Dice, rubro o cuenta afectada se llama bancos. Y esa cuenta de bancos puede estar relacionada con ventas. Segundo, observación